cuarteto que viene, que es ya un quejel muy avanzado, aunque es mayor el tono, es quejel 593. Y no traigo uno, sino que traigo dos cuartetos históricos, digamos. Uno va a ser el cuarteto Amadeus y luego vamos a hacer algunas, según el tiempo, comparaciones con un cuarteto que yo tuve la suerte de escuchar en una época bellísima, porque vino el cuarteto Guarneri. ¿Por qué se llama Guarneri? Guarneri, ¿quién era? Miren, el fabricar violines era mucho más que un oficio, era prácticamente un arte, mucho más que orfebrería, y por supuesto que carpintería. Y el secreto del gran sonido de un instrumento consiste, ¿saben en qué? En la mezcla de barnices. O sea que estos señores que se les llamaba, ay Dios, es una palabra italiana, ahorita recuerdo, que son los que hacen instrumentos de cuerda. Mi papá tenía un amigo italiano, el maestro Luigi Lanaro, que era fabricante de violines, muy importante. Me acuerdo que estuvo en México varios años, luego se regresó a Italia. Y la última cena que le dijimos, ¿y por qué te regresas a Italia? Imagínense qué época. Nos dice, pues es que aquí ya se sabe desde el que entre el presidente quién va a ser el siguiente. Va a ser el secretario de Gobernación, así era entonces. Bueno, claro, fue vacilando el maestro, muy agradable, el maestro Luigi Lanaro. Bueno, el, la marca, digamos, o que no es uno solo, es más, eran talleres, igual que en el arte pictórico del taller de, aquí también eran talleres, pero el taller de los Stradivarius y el taller de los Guarnerius o Guarneri. Mi papá me decía, por supuesto, que lo de más calidad era el Stradivarius, excepto uno de los Guarneri, que era el Guarneri de Jesús. Seguramente era uno de ellos que era especialmente talentoso. Bueno, este cuarteto Guarneri se llama así porque ni más ni menos los cuatro intérpretes tienen instrumentos fabricados por Guarneri o por el taller de Guarneri. Eh, la calidad del sonido puede variar dramáticamente, eso es un hecho. Eh, Me llamó la atención que de repente veo el quinteto 956, el gran quinteto de Schubert, orquestado para orquesta de cámara, y el concertino director es Guidon Kremer. Lo empecé a escuchar y está muy interesante. Hay muchas obras de cámara que se han hecho para orquesta de cámara o para gran orquesta. Entre otros, la Mahler, por ejemplo, hizo La muerte y la doncella de Schubert y el maravilloso cuarteto serioso de Beethoven los orquestó. En fin, continuamos entonces. Ahora este es simplemente el quinteto para cuerdas, donde es el cuarteto tradicional, dos violines, una viola y un cello, más una segunda viola, a diferencia del gran quinteto de Schubert, que en lugar de dos violas son dos chelos. Ok, les recuerdo, por quien no lo haya escuchado, la clase o las clases pasadas, que por esta situación que Mozart, junto con Mendelssohn, y esto es algo científico, no es algo de apreciación, y no lo puedo describir. Creo que es la capacidad de escuchar semitonos, algo así, pero a eso se le llama el oído total.
Y de los grandes músicos, los únicos dos que se dice que lo tuvieron, hasta donde yo sé, son Mozart y Mendelssohn. Bueno, quizá por esto, no lo sé. Que por cierto, también hay quintetos para viola de Mendelssohn. No los conozco, pero han de estar interesantísimos y bellísimos. Bueno, pero se dice que Mozart escuchaba la viola por esas características sonoroanatómicas o fisiológicas que tenía, como los normalitos escuchamos el cello. Entonces, por eso hizo tanta obra para viola e hizo muy poca obra para cello. No tiene un concierto para cello, no recuerdo sonatas para cello de Mozart. Como les he dicho, en donde hay un cello maravilloso es en un área de la ópera, el área Marten Allen Arten de eh, El rapto del Serrallo, que es una delicia. Bueno, pero entonces continuamos con el penúltimo cronológica y en número de Kegel, el penúltimo, porque el último ya rebasa el número 600, si recuerdan el 614. Y empiezan ciertos como, miren, dentro de todo lo que es Mozart, yo cada vez le encontramos más características. Estuve escuchando que no se repiten dos obras Mozart nunca, pero aparte, y en todas va a hacer algún tipo de innovación, pero en el último cuarteto o en el que acabamos de escuchar en el segundo movimiento, digamos que es música que no esperaríamos, que no es lo típico de Mozart. Y así hay muchas obras. Me recuerdo que una vez mi maestra Esther Kerloff, que en paz descanse, nos puso un movimiento de las vísperas solemnes de confesión de Mozart y a todos nos hizo la prueba si teníamos idea de quién era. Nos fascinó, pero no teníamos ni la más remota idea que era de Mozart. No es tan helado de vainilla identificable como muchos creen. Ok. ¿Cómo es este quinteto? Pues vamos a descubrirlo o a redescubrirlo juntos. Entonces, por favor, si lo pones, Esteban.
Eran jóvenes austriacos que para huir del Holocausto fueron recibidos en Londres y con un inglés acabaron formando un magnífico cuarteto Amadeus. Bueno, miren, el primer movimiento, qué sensacional el principio con el cello y le contestaban las otras cuerdas, luego otra vez el cello, antes de que se suelta una introducción muy alegre, pegajosa, pero igual hay golpes, pero es alegre, moderno, inclusive como que iba bajando por un lado y el otro iba subiendo como víbora, al mismo tiempo contrapunteando. Cuando algo así no necesariamente es fuga, es algún acorde barroco contrapuntístico, digamos, desde un canon, por ejemplo. Bueno, segundo movimiento, me pareció un gran misterio, no sé si estarán de acuerdo. Su sentido para nada me pareció del todo claro. Y ese, les digo, también tiene ese velo de misterio cuando quiere Mozart. Es como un Mozart trascendente que para nada es obvio. Claro, lo obvio aquí eran unos gritos de desesperación a la Schubert, pero mozartianos. Luego el tercer movimiento, una delicia. Absolutamente sentimos a Haydn, luego. Y el trío bellísimo con pichicatos y su coqueteo. Y luego el cuarto movimiento, pues empieza como un jarabe y tiene sus silencios, sus resbalones,
alegre y optimista. Y nuevamente nos damos cuenta que estos últimos 593 y 614, estos dos últimos quintetos, no son para nada lo serio y lo graves que uno se esperaría. Es un Mozart, yo diría más que grave, es muy, muy, muy profundo. Tan profundo, yo no sé a ustedes qué les dijo este segundo movimiento. De que es bello, es bellísimo, pero como que vamos a volverlo a escuchar. Y les diría yo, emocionalmente, algo que yo no logré ahorita, y quizá ese es parte del chiste. Emocionalmente trátenlo de entender. No estoy diciendo un absurdo. Entonces, por favor, Esteban, ahora lo vamos a escuchar para comparar también con el cuarteto Guarneri. El segundo movimiento, por favor.
Miren, cuando empezó, le iba yo a preguntar a Esteban si está seguro que es exactamente el segundo movimiento del Kegel 593. Seguramente sí. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Que probablemente también a muchos de ustedes, y que creo que es correcto que suceda en especial en la música de cámara, que cada interpretación es una obra absolutamente diferente. La escuché de una manera totalmente diferente a la versión del cuarteto Amadeus, aunque este es quinteto, ambos tienen viola invitada, digamos. Eh, Si recuerdan, les decía yo que era poco claro, poco obvio, como nebulosa la interpretación del Amadeus. En ese aspecto, el cuarteto Guarneri fue mucho más generoso, mucho más obvio, mucho más claro. Inclusive había partes que claramente me recuerdan, y digo me recuerdan, porque este es posterior al que vamos a escuchar el próximo lunes, que es el Kegel 516, el movimiento que según su inventa, ¿cómo era? Destroza el alma, ni más ni menos. Entonces, mucho más claro sin dejar de ser muy moderno y tener sus rasgos abstractos. Igual y puede ser que más que diferencia de interpretación, y pues qué mundano, pero que sea diferencia de grabación. Bueno, pues con eso yo termino por hoy.